Ahora sí. ¿Estamos? Ya. Tenemos por aquí alguien más. Bueno, ahora pueden ver mi pantalla. Sí. Sí, sí, profesora. Sí, ahora sí. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Espero que estén bien. Ya parece como mitad de semana, así que les pido, hoy día estuvo intenso el día, así que harto ánimo y energía porque tenemos una parte teórica también hoy día. Bueno, parece que no hay calidad sin conceptualización. Y hoy día vamos a hablar del aseguramiento interno de la calidad. Partimos la primera clase con los conceptos, el concepto más general, vimos la idea de consistencia, de los mecanismos de aseguramiento de la calidad. La clase pasada vimos la ley y todos esos llamados a los cuales estamos nominados a cumplir desde la educación técnico-profesional. Y hoy día vamos a ir, como lo hemos hecho de lo más general a lo más específico, a ver el aseguramiento interno ya en ciertos procesos, en ciertas áreas, en los cuales nosotros deberíamos hacer también hay un compromiso y demostrar algunos cumplimientos. ¿Cómo está estructurada la clase? Lo primero, vamos a ver algunos componentes del sistema de calidad, que yo ya se los había anunciado en la primera clase. Vamos a ver algunos detalles. Luego vamos a ver algunos factores y funciones de la calidad, mecanismos de aseguramiento de la calidad, y vamos a hacer un taller para finalizar. Y después del taller, una pequeña reflexión. Bueno, espero que tengan por ahí su café a mano para que no se me queden dormidos. Y si no, se lo prepara rápidamente. Vamos a comenzar con los componentes. La primera idea de los componentes, y que se lo mostré, no sé si se acuerdan, en un diagrama que venía en el primer PowerPoint, y tiene que ver con la idea de que las instituciones de educación superior son organizaciones complejas, ¿ya? Tenemos múltiples interacciones, entre ellas, por ejemplo, la de profesor-estudiante, que se genera como y se multiplica todos los días en la gestión docente. Y a veces este trabajo de las instituciones de educación superior, desde la parte como más de gestión o administrativa, pareciera más invisible respecto del servicio y de la misión que tenemos que prestar, pero es súper importante y tenemos que relevarlo. También ocurren múltiples interacciones entre los distintos programas, con esto me estoy refiriendo a las carreras, los planes de estudios, los presupuestos y los procesos. Todos estos componentes que tienen las instituciones de educación superior hacen que el modo de relacionarnos entable ciertas relaciones que tienen niveles de complejidad, ¿ya? Dependiendo del objetivo que queremos alcanzar, vamos a tener mayor o menor complejidad. Cuando tenemos muchas veces que ver con el tema del presupuesto, las inversiones, los recursos, encontramos limitaciones y encontramos niveles más altos de complejidad. También desde el punto de vista de la cultura. Cuando tenemos culturas más herméticas, menos colaborativas, cuando trabajamos más parceladamente, aumenta también el nivel de complejidad porque no nos permite desempeñarnos conforme a una cultura más abierta y que nos permitiera avanzar y implementar ciertas acciones, cambios, etc. Entonces, esto conlleva una administración y logística que normalmente es invisible, como les decía, pero es complicada, es compleja. En efecto, la gestión y la planificación de una institución de educación superior requiere que comprendamos todos estos elementos y todas las relaciones que se dan en la institución para plantear estructuras que sean pertinentes para la gestión de la calidad. Por ejemplo, si pensamos en la estructura de una carrera, que tiene que tener un jefe de carrera, un secretario de estudios,
A veces cuando tenemos volúmenes muy elevados de estudiantes en una carrera determinada necesitamos un coordinador adicional, y conforme a esas características tenemos que responder con estructuras pertinentes. Lo mismo a nivel global de la institución, para poder gestionar la calidad. No podemos tener, por ejemplo, por decirles algo un poco tirado de las mechas, ¿sí? Tenemos un mandato cumplir con desarrollo docente, pero no tenemos área de desarrollo docente. Eso no nos podría pasar, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que resguardar la pertinencia desde el punto de vista de la estructura del gobierno. Es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta administración compleja? Tenemos que comprender los componentes del sistema. Y en estos componentes, el primero son los actores, ¿ya? Que son los protagonistas de la misión de la institución, vale decir, son los docentes y los estudiantes. Tenemos otros actores también, nosotros los colaboradores, administrativos, directivos, de distintos estamentos. Pero cuando nosotros pensamos en un modelo educativo y pensamos en los actores a quienes nosotros ponemos al centro de este proceso, son a los docentes y a los estudiantes. Y por eso yo destaco acá y pongo entre paréntesis el centro del modelo educativo, o sea, hacia quien nosotros dirigimos nuestro servicio y quiénes son estos vectores, este factor crítico de éxito que nos permite ejecutar una carrera, los docentes. Los demás estamos como de staff, por así decirlo, articulando, realizando trabajos importantes entre las distintas áreas, pero ahí sucede un tema que tiene mucho que ver con el core de la evaluación, ¿ya? Y que está en estos actores y en estos dos estamentos protagonistas. Tenemos otro componente que es el de los procesos académicos. Ya tenemos los actores, luego a los procesos. En todo esto que se van a relacionar. Y acá tenemos 4 tipos de procesos. Esto vayan pensándolo en su trabajo final, cuando que se entrega este domingo. ¿Se acuerdan que yo les presenté la estructura en la primera clase? Y que es algo muy sencillo, pero decir cuáles son esos elementos que nosotros deberíamos considerar en el sistema interno de gestión de la calidad y qué recomendación haríamos para implementarlo. Y cuando yo les pregunto por una recomendación, tenemos mucho que tomar en cuenta el tema de la cultura y de que nosotros ya hemos hablado de la cultura organizacional y de las características de la cultura de esta institución, de la cual nosotros formamos parte. Entonces, ojo con estos componentes para que vayan viendo cuáles ustedes van a relevar en su entregable. Tenemos 4 procesos académicos. Y el primero, y que está al centro, bueno, los procesos académicos, tenemos procesos requeridos para la realización de las carreras, es decir, para que se ejecuten, por ejemplo, la programación académica. Tenemos procesos asociados a la investigación y al emprendimiento. Tenemos procesos asociados a la educación continua. Y tenemos procesos de apoyo y bienestar a los estudiantes, ¿ya? En estos 4 procesos relacionados a los procesos académicos, estamos haciendo un match entre docentes y estudiantes y las necesidades más genéricas que se presentan. O sea, 1, procesos requeridos para la ejecución de las carreras, lo tenemos claro y es el giro de lo que estamos haciendo, cómo tenemos que implementar las carreras, qué estructura necesitamos, qué procesos se realizan. Tenemos que investigar y tenemos que apoyar el emprendimiento, está declarado así en esta línea de competencias que tenemos de las asignaturas, en una línea de las asignaturas que tiene que ver con la responsabilidad social también, y es muy importante ir pensando el tema, dado lo que hablamos de los criterios que son obligatorios, cómo nosotros vamos a plantear la investigación de manera interna, como la investigación aplicada, la investigación de nuestros propios resultados, por ejemplo, y también relevar la educación continua, ¿ya? Que es parte de un criterio que es muy importante y que nosotros hoy día lo tenemos en la institución. Y que no se nos vaya perdiendo, sino todo lo contrario, que lo vayamos visibilizando porque ha conseguido alguna fortaleza.
y acá nuestras UDE, por ponerlo en palabras de la estructura interna, ¿ya? Fundamental el apoyo y el bienestar a los estudiantes, de su bienestar depende también la progresión académica en la institución, y por eso es un ámbito tan importante y tan central, porque acá nosotros también tenemos que ponernos, por así decirlo, y tenemos que buscar estrategias, tenemos que acompañar, tenemos que monitorear, porque ahí se da el todo integrado desde el bienestar personal para que suceda este bienestar académico. Tenemos otro componente, que son los resultados académicos. Vimos que tenemos los actores, tenemos los procesos académicos, y este encuentro de actores, porque esos procesos evidentemente no operan solos, necesitan dar resultados, ¿ya? Incluyen en su definición más simple el conjunto de los titulados, los productos de la investigación y los servicios que damos, y aquí es súper importante. El graduado puede entenderse como un resultado final del proceso educativo, pero el proceso formativo del estudiante es una secuencia de resultados parciales que quisiéramos incluir en los resultados académicos. También incluimos dentro de los resultados académicos de una institución de educación superior el entorno cultural, que es lo que recién conversábamos, y el tema de las prácticas, que la convierte en el centro del pensamiento, del debate, del análisis y de la exposición cultural. ¿Se acuerdan que en la ley había un mandato hacia el pensamiento crítico? Había una competencia ahí, como comprender, analizar, comprender, intervenir. Ya, eso es parte también del resultado. No podemos pensar el proceso académico sin sus resultados, sin los indicadores de gestión académica, es un componente fundamental. Otro componente son los recursos físicos, de información y financieros, ¿ya? Acá es cuando yo les decía que podemos tener mayores niveles de complejidad. Aquí incluimos los recursos de naturaleza física o información como infraestructura, los laboratorios, las bibliotecas, sistemas de información, software, equipamiento, etc. Podría pensarse que los recursos, al igual que los sistemas de gobierno o administración, no tendrían por qué incluirse como componentes fundamentales, dado que no son los que objetivan la misión, pero sin embargo son muy importantes en la discusión de la gestión y del aseguramiento de la calidad, porque sin recursos no podemos dotar aquellos requerimientos que nos viene a exigir el plan de estudio. No existe un plan de estudio que no tenga una programación práctica, por ejemplo. Hoy día en nuestro modelo, en nuestro enfoque basado en competencia, tenemos una combinación teórico-práctica, y eso nos lleva a tener la clase en el aula, pero también una salida a terreno, por ejemplo, también un laboratorio, y vamos a requerir de otros entornos de aprendizaje también, y que muchas veces implican un costo para la institución, no sé, por ejemplo, como los campos clínicos también. Entonces no podemos dejar este componente fuera porque teóricamente no tributa directamente a la misión, sino que es de soporte, pero sin este componente no podemos ejecutar los distintos perfiles de egreso. Los recursos financieros, si bien no son componentes directamente de los procesos académicos, nos van a permitir la adquisición de los demás recursos y deben ser entendidos como parte de la operación, y en este caso de la operación estratégica de la institución. Tenemos un último componente, que es el de los gobiernos y la administración. Acá vamos a profundizar en el gobierno institucional, en la administración, en los actores, y lo vamos a ver también en el módulo 5, en los criterios de acreditación institucional, porque esta triada es evaluada. Cuando nosotros hablamos de gobierno institucional, nos referimos a la estructura que tiene la institución para la toma de decisiones. Esta estructura es súper importante, porque va a tener que dar garantía y sustentar aquellas decisiones que se han tomado, sus justificaciones, y va a venir a responder
por esta historia, por este desempeño institucional. Esto desde la alta dirección de una institución hasta la dirección de las unidades académicas que administran las carreras, los programas, proyectos que tenga la institución, servicios, etc. Tenemos también procesos de administración. La administración, a diferencia del gobierno, va a significar los procesos asociados a la implementación y a la articulación de las decisiones de gobierno. Va a venir a ser como la parte operativa de aquellas decisiones que se toman, venir a materializarlas, a que se ejecuten. Y tenemos las personas que, para que esto pueda ocurrir, tenemos actores de gobierno y de administración que confluyen para que pueda operar el sistema de gobierno y de administración en una institución. No sé si se acuerdan de esta figura, está en la primera clase, y que es el resumen de lo que yo les he hablado. Tenemos los actores, como los docentes y los estudiantes, al centro del proceso académico, donde todos tributamos al proceso académico, tenemos recursos físicos, y esperamos tener un resultado académico. ¿Y qué tenemos de base o a la base? Tenemos el gobierno y la administración, lo que acabamos de pasar en la lámina anterior. Y esto nos va a permitir ese círculo virtuoso de trabajo en que tenemos que confluir hacia los resultados, movernos en el desempeño de los resultados que nosotros esperamos. Y cuando hablamos de resultados, a mí siempre se me viene esta frase a la cabeza de Paulo Freire que dice que enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producirlo. Y me hace mucho más sentido hoy día, después de haber vuelto a leer la ley para la clase anterior, cuando nos pide que nosotros tenemos que formar a nuestros estudiantes en el nivel de la educación técnico-profesional, también en el pensamiento crítico. Entonces, ahí nos hablaban, no sé si se acuerdan, de la diferencia entre la misión que tenía un IP y un CFT, y específicamente en el CFT, de la aplicación de las técnicas. Eso es súper importante. ¿Me estaba hablando alguien o no? ¿O se quedó un micrófono por ahí? Parece que hay un micrófono, Francisca. Hay un micrófono. Ahí se fue, que había minimizado esto. Estaban viendo una buena película, parece. Estaba más buena la película que la clase, imagínate. Ahora pasa en TikTok nada más. Si no, no veo no alcanzo a ver la pantalla. Bueno, se perdió la frase de Freire que va a ser de prueba final. Bueno, y eso en el tema de los resultados, ¿ya? No podemos perder de vista los resultados y por eso es súper importante que los tenemos que ir monitoreando constantemente. Y a propósito de los resultados, yo les quiero pedir que aquellos que no han podido completar el diagnóstico, por favor lo hagan, porque nos va a servir mucho y en conjunto para la clase final ver cuánto pudimos avanzar. Y es importante saber también dónde tenemos una brecha todavía para poder reforzarlo, porque este tema de aseguramiento de la calidad nos compete a todos, ¿ya? Y nos va a tocar en distinta medida y vamos a tener un rol y una participación para el proceso de acreditación también. Entonces, la idea es que le sacamos provecho a esta instancia, así que, por favor, es súper rápido, súper cortito, para que los que no lo han hecho, por favor, lo puedan completar. Tenemos un segundo tema que tiene que ver con los factores y las funciones de calidad. Vimos los componentes que son estructurales, ¿ya? Que nosotros tenemos que tener, pero también tenemos que tener en consideración que existen ciertos factores que van a venir a potenciar la calidad y tenemos ciertas funciones en las instituciones que también van a venir a desarrollar la calidad. En la medida que esto funciona, valga la redundancia, vamos a incrementar los niveles de calidad o van a disminuir, si es que no nos resulta lo que hemos planificado. Para esto, es importante poner en evidencia que los componentes que subyacen a las instituciones de educación superior dentro de este contexto,
de función de calidad busca establecer una relación con la gestión de la calidad y en particular con la definición que nosotros estamos utilizando, y que yo creo que ya se la deberían saber muy bien, que es la consistencia a los propósitos declarados, incluido el ajuste de los propósitos a las exigencias externas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que tenemos consistencia con lo interno, pero también con lo externo, pensando en el marco regulador, por ejemplo, en la ley, en lo que tenemos que cumplir ahí? Los factores de calidad son atributos especiales de los componentes del sistema. Al actuar sobre los factores de calidad es posible transformar los componentes del sistema en una dirección que afecta positivo o negativamente la calidad de la institución. Lo que yo les decía, en la medida que vamos desarrollando estos factores de calidad y nos van dando resultados, vamos a ir potenciando. Si no cumplimos, por ejemplo, con dotar de ciertas condiciones mínimas para la gestión de la calidad, evidentemente no vamos a avanzar o vamos a retroceder como institución. Y por eso este rompecabezas, y como corazón pensando en la consistencia, porque en el propósito y en la promesa que nosotros tenemos como de la misión, y en que todas las piezas se unen en esto, ¿ya? En este ejercicio de la calidad, porque en el fondo es que hagamos cada uno el trabajo que tenemos que hacer de la mejor manera posible. Y les voy a nombrar algunos factores de calidad, ¿ya? Que a veces uno no se detiene tanto a verlos, pero estamos llenos de factores de calidad, y esto es un pequeño resumen de algunos que no podemos dejar de visualizar y de decir cómo cumplimos y cómo los demostramos a través de los mecanismos de aseguramiento de la calidad. Un primer factor son las competencias generales de lenguaje y matemática de los estudiantes. Y esto lo planteo así, y sobre todo para el nivel técnico y profesional, porque las instituciones tendemos a encontrarnos con un problema dado el perfil de ingreso de los estudiantes, y que en general tenemos algunos elementos descendidos en lenguaje y en matemática, o expresión oral y escrita, y pensamiento matemático, como lo llaman en las distintas instituciones. Pero estas competencias son súper importantes, y en general son competencias en las cuales se focalizan los primeros reforzamientos en las instituciones de educación superior, y que nos enfrenta a una situación país, en el fondo, de las características de ingreso, pero que para la educación técnico-profesional nos pone un problema más complejo, porque tenemos poco tiempo para, entre comillas, nivelar, mejorar, dar un mejor piso para que puedan enfrentar el plan de estudio, sobre todo en una carrera técnica. Tenemos un tiempo acotado para entregar todas las competencias de especialidad, más las competencias básicas, más la formación integral, ¿ya? Entonces, se hace muy difícil, ¿ya? Y esta es una herencia que traemos en el fondo de la educación media, y así es una cadena, pero no podemos no hacernos cargo de este punto, y que es un factor de calidad. Lo otro es la capacidad de trabajo autónomo de los estudiantes, y que está muy pertinente a la situación que vivimos hoy día, y a la modalidad que sin querer tuvimos que implementar, que es la modalidad online. Si bien antes hablábamos del trabajo en aula y el trabajo remoto, autónomo de los estudiantes, sin tener mayor control, sin profundizar mayormente en cómo eso se ejecutaba, hoy día tenemos que potenciarlo mucho más. Que esta autonomía sea una autonomía con resultados, y entregarles herramientas para que puedan manejar en mejor medida el trabajo autónomo. Otro elemento muy importante, y que lo vimos en el primer componente, en el de los actores, es el desarrollo del cuerpo docente. No podemos pensar en una institución de educación superior que no piense y no sueñe su cuerpo docente en un nivel alto de calidad, de compromiso, de vinculación con el medio, de conexión con los estudiantes en el aula, de traer el mundo profesional a la sala, de que esté lleno de ejemplos. Por ejemplo, el desarrollo del cuerpo docente es un factor crítico de éxito, y es un factor de calidad, y tiene que ir asociado a algo muy concreto,
que es un plan de desarrollo. Tenemos que planificar las acciones para que nosotros podamos demostrar el cómo vamos a cumplir la situación deseada respecto de nuestros docentes. Otro factor importante es la relación profesor-estudiante en el aula. ¿Ya? ¿Cómo esto se da? Acá nosotros tenemos apreciamos en el ambiente un muy buen resultado cuando se habla de la cercanía que tienen los docentes con sus estudiantes. La serie de reuniones que sostuvimos con todas las sedes, los docentes nos hablaban de esto, de cómo ellos fueron acomodando su estrategia, de la flexibilidad que tuvieron con las distintas realidades y situaciones de los estudiantes, y viceversa también los estudiantes lo relevan de sus docentes. Otro factor es la efectividad del trabajo fuera de aula, ¿ya? Que está muy relacionada con la capacidad de trabajo autónomo, y tiene que ver con estos entregables que nosotros vamos a pedirle a los estudiantes y que es igual de importante que el trabajo en clase. Y otro factor, la efectividad de las diversas metodologías docentes. Y aquí tenemos que hacer un match entre los estilos de aprendizajes y los estilos de enseñanza, y que es un tema hacia el cual también deberíamos avanzar. En general nosotros tendemos en educación superior a caracterizar los estilos de aprendizaje, pero no los de enseñanza, y eso es súper importante, porque en la medida que haya mayor conexión, va a favorecer un mejor resultado. Otro factor de calidad es el alineamiento entre los contenidos curriculares y las competencias propuestas. Es importante ver que existe una secuencia que tributa al perfil de egreso, que tributa al plan de estudios y que no tenemos traslape, ¿ya?, de estos contenidos curriculares. Eso es súper importante y es parte también de un criterio de acreditación. Lo otro son las relaciones entre las actividades de investigación y las prioridades o fuentes de investigación en el país. Por ejemplo, nosotros del mundo técnico profesional podemos aportar desde la investigación aplicada y decir, vamos a tomar algunos de los temas que están priorizados hoy día en el país. También está la capacidad de liderar procesos de cambio del gobierno institucional. Y esto es súper importante. Cuando nosotros nos vamos autorregulando o vamos haciendo el seguimiento del desempeño institucional y vemos que la estructura no es funcional a los propósitos, por ejemplo, o el sistema de gobierno requiere mejoras, tenemos que ser capaces de implementar esos ajustes. Y ese ajuste es con la consistencia interna. Otro componente es la fluidez de la relación entre los estamentos de gobierno y el cuerpo docente. Esto es súper importante, la vinculación. Nosotros tuvimos una primera experiencia ahora en pandemia de habernos reunido con todos los docentes de la sede y tenemos que ir ya por una segunda vuelta. Fue una experiencia súper positiva y qué importante el espacio de escucharnos mutuamente y sobre todo nosotros que estamos en la parte administrativa, de escuchar mucho más. Porque con eso nos nutrimos también y nutrimos a este tema más macro quizás donde manejamos la calidad, versus lo que pasa en el día a día, en la puesta en escena, digamos, de las asignaturas. Otro tema muy importante y que está en el ámbito de la sustentabilidad es la estructura de ingresos de las instituciones de educación superior, ¿ya? La estructura de ingresos, en la medida que esté diversificada, tiene algunos elementos, algunos gaps, y en nuestro caso es algo que también tenemos que mirar y por cierto que necesitamos del logro de la acreditación, ¿ya? Para poder transitar hacia otros beneficios, hacia otras fuentes de financiamiento que nos permitan una mayor proyección en el tiempo. Y la capacidad de inversión de las instituciones, que están muy asociadas a sus fuentes de ingreso y que es un requerimiento también, cómo se invierte en los recursos para el cumplimiento de los estándares de infraestructura, por ejemplo, y esto tributa directamente al logro de las competencias de los planes de estudio. Ya. Si bien, ya contamos con una definición de calidad,
en términos de la consistencia de los resultados de las instituciones de educación superior con las exigencias impuestas por la misión y la visión, y la consistencia externa impuesta por el entorno. La comprensión de la gestión de calidad requiere dar más claridad sobre la manera como se hacen manifiestas estas alineaciones o consistencias. La definición de calidad debe poder descomponer en un conjunto amplio de resultados más simples que consultan la misión, la visión y el entorno, ¿ya? Y esto va a ser lo que vamos a llamar resultados consistentes. En las últimas dos láminas vimos factores de calidad. Lo que nosotros deberíamos pensar ahora es cómo de esos distintos factores tienen resultados que nos van a decir si estamos en cumplimiento con la calidad, por ende en consistencia con nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, por ejemplo. Resultados posibles que nosotros podríamos esperar. Posibles porque tenemos un montón de resultados que están dando vueltas, pero aquí contextualizado nosotros algunas ideas. La empleabilidad de los graduados, de los exalumnos. Y aquí me falta una palabra, que es la empleabilidad pertinente, que es un indicador que se mide y que está en mi futuro, porque no es solo decir el 100% de una corte trabaja. Lo importante es que si trabaja con pertinencia en el área en el cual se formó, ¿ya? Y esto sobre todo en la jornada sucede como cuando uno cruza con los que estuvieron en la jornada vespertina, que en general son los que ya tenían un trabajo. Y aquí es importante el análisis. Yo les puedo contar la experiencia que en el Duoc para mí era uno de los indicadores más importantes para seleccionar carreras que iban a la acreditación, ¿ya? La empleabilidad pertinente, o sea, cuando había baja empleabilidad pertinente, a veces teníamos que someter los planes de estudio a unas actualizaciones antes del plazo de que estaba establecido. Porque sucede así, a veces tenemos carreras que son muy de nicho, de campos específicos, en que esto empieza a decaer y las instituciones tienen que hacerse cargo de esa oferta. Otro resultado posible es el desarrollo de la carrera de los graduados en el mercado laboral. Ya nosotros tenemos que dar cuenta también, y esto desde el punto de vista de la vinculación que mantenemos con nuestros exalumnos, de ir conociendo esta trayectoria y también apoyándola desde la educación continua. En ese sentido, nosotros vamos a tener que ir a recoger la satisfacción de los graduados y literalmente no recogerlas del suelo, sino que identificar en qué niveles se mueve la satisfacción de nuestros estudiantes, conocer esto, porque también es un indicador que se reporta, la evaluación de los empleadores, de las competencias generales y de las específicas de nuestros exalumnos, y ya partimos ahora en un nuevo ciclo de consulta a los empleadores, también a nuestros titulados. Tenemos también el acceso y desarrollo de los exalumnos en programas de posgrado, por ejemplo, y la demanda por los programas ofrecidos por las instituciones. Entonces, un resultado posible en este último punto sería que tengamos alta demanda en nuestras carreras, ¿ya? Ese es un resultado que habla por sí solo respecto del proceso de formación. Otro resultado posible es la acreditación, ¿ya? Yo no lo puse en los mecanismos de aseguramiento de la calidad porque nosotros todavía no estábamos en el nivel de someternos voluntariamente, por ejemplo, a nivel de carrera, ¿ya? Pero para muchas instituciones, este set de mecanismos que yo les presento incluye otra patita que es el de la acreditación, ya sea institucional a nivel nacional o internacional o de carrera. Y la estructura de ingresos para el financiamiento de la investigación y tener distintas fuentes. Entonces aquí, muy importante, uno de los primeros conceptos que les dije hoy, que se producen interacciones múltiples, ¿ya? En estos resultados también. Tenemos una relación conceptual desde los factores de calidad y causal también, que va a estar mediada por estos agentes que transitan en el proceso de gestión. Y vamos haciendo esta construcción que llamamos función de la calidad, que es la pieza fundamental para la gestión. Y en ese sentido tenemos que tener un equilibrio entre la gestión de los recursos, tenemos que tener recursos y tenemos que ponerlos a los procesos, pero en equilibrio.
Ahora, desde estos dos componentes más conceptuales, pasando a verlos como mecanismos de aseguramiento de la calidad, vamos a hablar de algo que a mí me encanta, que es la autoevaluación. Y aquí yo les traigo hoy día una invitación que es más personal, porque cuando nosotros autoevaluamos, a mí me encantan estas dos imágenes, y porque tienen que ver con el corazón. O sea, imagínense, aquí lo está midiendo, está tomando los signos vitales, acá estamos monitoreando. Esto es lo que nosotros hacemos con la institución, ya con lo que vamos a hacer en cada una de las áreas, con lo que vamos a hacer en cada una de las carreras, tenemos que autoevaluarnos. Y es un ejercicio que también lo podemos hacer internamente a nivel personal, o sea, la autoevaluación aplica, digamos, para la vida, ¿ya? Y en ese sentido, no solo es una herramienta para la gestión de la calidad, para ver cómo estamos cumpliendo los propósitos, sino que es para la vida misma también. La autoevaluación es un método que consiste en el proceso mediante el cual una persona se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de una determinada tarea o actividad o en el modo de manejar una situación. Muchas veces nosotros podemos ser unos súper buenos planificadores en el trabajo, y a veces nos pasa que decimos, chuta, esto otro de la vida no nos resulta, o acá, qué sé yo, pero a veces uno no le pone el sentido de la planificación. Y tampoco se detiene a evaluarlo. Hemos hablado varias veces que estamos como en una marcha muy, muy, muy rápida y necesitamos tiempo para la reflexión y muchas veces no está. Yo los invito a pensarlo también en la manera personal, porque así es mucho más fácil después llevarlo al mundo del trabajo. Para llevar a cabo esta autoevaluación se requiere un proceso de introspección, pensándolo en la vida personal. ¿Qué hacemos nosotros en las instituciones? Hacemos evaluación interna, en la que un sujeto identifica las áreas de fortaleza y de mejora, ¿ya? Se entiende por áreas de fortaleza aquellos aspectos de la persona en que destaca por su excelencia. Entre tanto, áreas de mejora se refiere a aquellos puntos débiles en los que se debe trabajar para mejorar. Una autoevaluación justa y correcta debe ponderar ambos lados de la balanza. Y esto es súper importante. En la vida no podemos ser autoflagelantes con nosotros mismos, tenemos que ser ecuánimes. Lo mismo en la evaluación de una institución o de una carrera. Tenemos que ponderar en equilibrio las fortalezas, las debilidades, sin casarnos con demasiados compromisos que no podamos cumplir, pero sin dejar de ver también este diagnóstico, esta radiografía que nosotros tenemos. Y para esto, antes de seguir con el contenido más teórico y todo, y para el que está viendo la película despierte, por favor, porque tiene que ver un video ahora obligatorio, les quiero mostrar un proyecto de educación para una vida mejor. Es un proyecto del BBVA que hizo una serie de conferencias de distintos temas con personas simplemente notables, desde magos, escritores, ingenieros, todas personas que algo tenían que contar, que decirnos y que transmitían un mensaje. ¿Ya? Esto está planificado dentro de un ciclo de educación personal, profesional, etcétera. Y yo me rayé con varios videos de esto porque tienen mensajes muy potentes y me he acordado mucho de ustedes en los últimos que he visto y no sabía cuál seleccionar hoy día. Finalmente escogí uno que yo creo que algunos probablemente me puedan odiar, pero quizás a las mujeres les va a llegar en más sentido en una parte del mensaje que trae, ¿ya? Porque está centrado como en una caricatura de nosotras. Pero es un mensaje para la vida, ¿ya? Y que tiene que ver con cómo la vivimos y con cómo decimos que la vida es una fiesta y es nuestra fiesta, y que vamos a tener que tener invitados que nosotros traemos a nuestra fiesta. Así que les voy a poner este video ahora, muy cortito, pero ojalá todos pudieran conectarse a verlo. ¿Cómo me he sentido con un poder? O sea, no voy... Ahí sí. Ella es El otro día me apareció esas cosas que te aparecen en Facebook de hace 10 años, publicaste no sé qué, y me salió un tweet. No se ve, Y decía, Francisca. No se ve. ahora Solamente se escucha. lo arreglo al tiro, pero que creo que compartí mal mi pantalla. Acá sí, ahí.
¿Ahora la ven? Sí, ahora sí. El otro día me apareció esas cosas que te aparecen en Facebook de hace 10 años, publicaste no sé qué, y me salió un chiste y decía, ¿cómo hacer que una mujer se enamore de ti? ¿No? Entonces llévala al cine, cómprale flores, y la más grande, que era el 80%, decía, ignórala. Y hace 10 años a mí ese chiste me dio risa y lo puse y nos reímos todos con mis amigos, y ahora lo vi y me sonó como... Creo que es un momento ahora donde tenemos que estar muy atentas, ¿no? Todas las mujeres, porque hay cosas que toda la vida hemos escuchado, o hemos creído, o hemos pensado, o hemos actuado de cierta... Si pensamos la autoevaluación y la educación es un paradigma revolucionario en la educación, ¿ya? En la educación tradicional, la autoevaluación no estaba, la evaluación del estudiante tenía que ser siempre efectuada por una tercera persona, ¿ya? Que iba a venir a determinar el grado de aprendizaje, por ejemplo. Y esto hacía un rol más pasivo. Si pensábamos en la evaluación directa sobre el estudiante, más pasiva, o lo mismo en el caso de las instituciones, ¿ya? Si esperaban solo una certificación o la evaluación de un tercero y no la evaluación interna. Aunque la evaluación clásica es un componente importante de la educación, no siempre permite a la persona comprender qué falla en su proceso. Lo mismo aplica para la institución, ¿ya? Para poder ver qué tenemos que reforzar y que nos permita tomar conciencia de eso. La autoevaluación busca comprometer a los estudiantes hasta transformarlos en sujetos activos de su propio aprendizaje. Lo mismo con las instituciones, ¿ya? Esta herramienta de la autoevaluación nos moviliza al análisis crítico, a tomar conciencia y a poder aportar de manera más directa los resultados que queremos conseguir, ¿ya? De manera muy equivalente, esto se transfiere al ambiente laboral. La autoevaluación en el mundo laboral, los procesos de autoevaluación ayudan a las instituciones y a las empresas a rectificar la orientación de sus trabajadores y empleados, así como de sus políticas y prácticas, en función de alcanzar los objetivos y metas propuestas, lo que permite mejorar el rendimiento del equipo y diseñar las estrategias necesarias para la corrección de las deficiencias o dificultades. Al hacer énfasis también en elementos positivos, se entiende que el método de la autoevaluación siempre permite estimular la autoestima del equipo, ¿ya? Esto es súper importante. Tenemos un componente que es la participación de carácter más transversal en la autoevaluación, y eso tenemos que resguardarlo de manera muy, muy permanente. Cuando pensamos en la evaluación, tenemos múltiples elementos, ya tenemos información, tenemos caracterización de atributos, tenemos relaciones causales, tenemos información básica y de salida. Por ejemplo, tenemos información de caracterización de nuestros estudiantes cuando ingresan, tenemos información de salida sabiendo cómo fue su progresión académica, el logro de las competencias, el cumplimiento del perfil de egreso. Tenemos relaciones causales, por ejemplo, durante el desarrollo del proceso formativo, por ejemplo, entre la asistencia y el rendimiento. Tenemos caracterización de atributos complejos también, como por ejemplo las causas de la deserción y la calidad docente en un cuerpo de profesores. Tenemos también evaluación para efectos de gestión interna de la calidad de planificación. Tenemos evaluación de la comunidad académica, donde nosotros vamos a mostrar nuestra credibilidad y participación en la comunidad. Y tenemos también un elemento muy importante, y es sobre el cual vamos a trabajar ahora, que es el de transparencia y socialización, ¿ya? No es casual esto que yo se los ponga acá. Sobre los puntos primero, los tenemos claros porque todos nos movemos más o menos en esto, en los indicadores, en los datos de gestión académica, estamos continuamente viendo en titulados, en progresión, en matrículas, etc. Deserción. Pero hay un punto que está en un principio en la ley y que es el de transparencia, y que vamos a tener que ir cumpliendo cada vez de manera más creciente. Lo hemos visto también en cómo hemos estado oficiados por el CES, y que se instala como parte de la función en la institución.
La transparencia y la socialización, ¿ya? Las estrategias de socialización forman parte de las conductas que generan o no credibilidad en los procesos de evaluación y planificación. Cuando nosotros hablamos de acreditación institucional o de carreras, la socialización es un hito súper importante, que a veces está bien documentado, a veces no, a veces se hizo de manera muy acotada, con grupos muy seleccionados, y nos puede jugar malas pasadas, ¿ya? Porque los evaluadores buscan que esta socialización sea amplia. Y con eso me refiero a que todos seamos conocedores de todo, del estado de nuestra institución, del diagnóstico, de los compromisos que vamos a hacer en los planes de mejora. Es que la información sea abierta, sea pública y esté disponible. Acá tenemos 2 puntos, ¿ya? La transparencia y la socialización como instrumento para la efectividad. En la transparencia nosotros tenemos que empezar a imaginar aquella información que nosotros deberíamos disponibilizar. No solo esperar que se nos pida, que se nos exija, y que tengamos cada vez que prepararla y que nos genere trabajo, sino decir, ¿cuál es la información importante que nosotros, pensando en un principio de transparencia, deberíamos reportar de manera proactiva, ¿ya? En un banner en nuestra página web, por ejemplo, en el perfil de aseguramiento de la calidad. No solo esperar a que el regulador nos diga publique su informe de acreditación institucional, publique los datos de su matrícula, publique los datos de su retención. En esto nosotros podemos ir un paso más adelante y podemos marcar un sello en que armemos un poco nuestro propio portal desde ya y empezar a trabajar en eso. Hay ciertas exigencias de transparencia activa para las instituciones de educación superior pública, pero hoy día eso ya se está traspasando fuertemente a las instituciones privadas también. Bajo la premisa, la transparencia, bajo la premisa de que los procesos de evaluación o planificación institucional son los procesos los que se evalúan y no las personas individualmente, la evaluación institucional debe permitir el conocimiento de todas las herramientas de evaluación a los miembros de la comunidad, ¿ya? Recogidos en un manual conceptual que expone qué, por qué y cómo se evalúa, además de su uso dentro de los procesos de gestión de calidad y planificación institucional. ¿Profesora? Acá, sí, dígame, Nicolás. Sí, profesora Francisca, disculpe que la interrumpa. No, está bien. Cuando estamos hablando sobre el término o temas de transparencia, en el fondo ahí están metidos todo lo que son las dimensiones y los parámetros de análisis. ¿Cuál es la gran diferencia existente entre el tipo de transparencia formal y el sustantivo? El formal y el sustantivo. ¿A qué te refieres con el sustantivo? Yo he visto que lo que hacen diferencia entre el tipo de transparencia formal con la micronavegación, la macronavegación, referidos directamente a lo que son los portales institucionales, por ejemplo, la calidad y los volúmenes de la información, la legibilidad, la ergonomía de los modelos de los diseños web, por ejemplo, y la sustantiva está directamente ligado a la existencia de los portales. Si hay un portal de transparencia, los portales web, los datos institucionales, todo eso. Entonces, la pregunta es, yo estuve leyendo, pero no sé si eso que estuve viendo, que me decía sobre lo formal y lo sustantivo, es de lo que estamos hablando ahora. Sí, mira. Si nosotros pensamos en lo formal, tenemos cosas que nosotros debemos entregar porque está en la ley, ¿ya? Entonces, nos pueden solicitar. Pero lo sustantivo es ir un paso más allá de lo que se llama la transparencia activa, ¿ya? Y que en este caso, como somos institución privada, proactiva, de sistematizar todos estos requerimientos que hay y que ver un poco ya lo que existe en las instituciones privadas, más lo que nos están oficiando nosotros, y decir qué vamos a disponibilizar y cómo. Y ahí, por ejemplo, tú muy bien lo nombras como en un portal, por ejemplo, y nosotros podríamos revisar estructuras de transparencia activa de otras instituciones de educación superior
y decir, sí, nosotros hoy día estamos en condiciones de publicar, por decirles algo, cosas muy sencillas, el organigrama, instrumentos de evaluación, indicadores de gestión académica, y que en nuestro caso sería entendido como buena práctica, ¿ya? Pero sí se conjugan los dos. Y es justamente de lo que estamos hablando. Muchas gracias, profesor. Este tema de transparencia es súper importante al momento de la evaluación, y teniendo énfasis en que lo que estamos hablando son procesos y no las personas, ¿ya? Y que por ende podemos evaluar también unidades, etcétera, las distintas unidades internas. Va muy de la mano la socialización con la transparencia y la socialización como instrumento para la efectividad, ¿ya? Para que esto que estamos haciendo permee la cultura. Una parte sustancial de los procedimientos de evaluación son de naturaleza cualitativa y valorativa entre los actores de una comunidad, por ejemplo, de una institución de educación superior. Para que un proceso de esta naturaleza sea posible, se requiere de una socialización permanente del trabajo entre directivos, docentes y estudiantes. Si bien la socialización como medio hacia la transparencia es importante como marco general de la evaluación, también lo es por razones técnicas, ¿ya? La evaluación, como la hemos visto, implica un sinnúmero de elementos y procedimientos. Sin embargo, hay 3 elementos de información que deben ser socializados. Esto es como súper transversal. Cuando nosotros hacemos diagnóstico, siempre hacemos como un proceso informativo y de socialización previa. Me refiero a cuando tenemos encuestas, levantamos información de opinión, luego tenemos un hito de resultados, y es súper importante la devolución de los resultados, ¿ya? De hecho, un criterio de calidad en investigación, que uno tiene que ser capaz de decir, bueno, yo le pido esto a mis docentes, le pido esto a mis profesores, les pido que participen en una encuesta, pero no los dejo ahí solamente en que me entregaron esto, sino que yo también le doy un feedback de esos resultados. Y esto tenemos que irlo viendo de manera constante al cumplimiento de la misión, o sea, todo esto que levantamos, que evaluamos, etcétera, ¿cómo vamos en el cumplimiento de este mandato? Para reforzar esto, yo les voy a poner aquí de nuevo los mecanismos de aseguramiento de la calidad, porque en cada uno de estos implica un cierto proceso de transparencia y de socialización. Entonces, nosotros teníamos acá, esto como mi propuesta de sistema interno de aseguramiento de la calidad. Tenemos un modelo, que es el de la evaluación sistemática. Tenemos un mecanismo, por ejemplo, para las carreras, que sería la autoevaluación permanente, de los procesos académicos, la auditoría académica, de los planes de mejora, el seguimiento del estado de avance, de la auditoría interna para los procesos administrativos financieros, certificación de procesos y, por ejemplo, consejos de calidad, ¿ya? Todo esto en su conjunto nos da un manual de aseguramiento de la calidad, y es en lo que estamos institucionalmente hoy día. El cómo lo hacemos, el cuáles son nuestros mecanismos, el cuáles son los hitos de evaluación que vamos a tener y cómo los vamos a socializar, debe quedar consignado en un manual de aseguramiento de la calidad. Y esto es tal como estaba escrito en unas láminas anteriores, porque esto no se trata de las personas, sino que se trata de los procesos en cierto sentido. O sea, yo hoy día estoy con ustedes, pero yo no me llevo mi conocimiento ni las cosas que estamos desarrollando. Esto tiene que quedar y tener una vida, y eso se traduce, por ejemplo, en un manual, ¿ya? Y es un manual simple donde uno va documentando este quehacer, que a veces uno no lo hace o no lo tiene. Yo me acuerdo que hace muchos años una vez me preguntaron cómo haces acreditación de carrera, y yo les conté el cuento así, súper rápido, todo clarito, los hitos, las etapas, las fechas, los recursos. ¿Dónde está escrito eso? Me dijo alguien. Chuta, no está escrito, hay como documentos diversificados. No, pues esto tiene que estar consolidado en un manual, que es nuestra manera de mirar y de gestionar la calidad.
Y esto es en lo que se consagra el sistema de aseguramiento de la calidad finalmente, en que todos estos mecanismos están organizados, vamos a velar por sus resultados, por su funcionamiento, y lo vamos a documentar en un manual de aseguramiento de la calidad. Con toda esta conceptualización anterior, ya nos podemos ir a nuestro taller, que está cargado el documento aquí en nuestro portal que tenemos del diplomado, y es algo muy sencillo. Vamos a pensar, en relación a este principio de transparencia que hemos conversado, que propongan aspectos del IP y del CFT, de la institución en el fondo, que debieran ser considerados para ser publicados de manera proactiva, ¿ya? Entonces vamos a pensar, ¿qué información podría publicar o debería publicar la institución? Por ejemplo, el informe de autoevaluación, indicadores de gestión académica, temas relacionados a su estructura, a su gestión académica, a su gestión financiera, y que den algunas ideas de por qué ustedes creen que esto es importante, que debiera ser publicado, ¿ya? Estamos súper con la hora para que volvamos 10 para las 6, para yo poder hacer un cierre. Y por supuesto que, espérenme, aquí me pierdo un poquito con, ahí sí, ahí vuelvo. Que me pueden llamar para que pase por los grupos y ir viendo si tienen dudas, consultas, etc. ¿Ya? Pero tenemos un problema, parece que Cristian, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy. Ay, que no te veía. Yo dije, ¿cómo los voy a mandar a los grupos? Me botó el internet, así que... Yo dije, casi se salvaron de ir a trabajar en grupo. Voy a dejar... Vamos por... Ahora sí es decir Nos que me sacan sin apetece. aviso, Cristian. No. Le aviso, le dije, en un minuto más los traigo al salón principal. Es un poco violenta, pero bueno. Y era exactamente un minuto. Sí. ¿Estamos ya? Perico, Oye, ¿estoy sola? ¿Yo ya volví? No, si estamos aquí. Olga. llámate ahí con tu cara de sorpresa. Mira, te están pelando ahora. Hola, Olguita. Hola. Yo estoy con problemas de señal, por si acaso. Estoy tratando de poder sintonizar bien. No, pero no te preocupes, Marcelo, bien. No nos preocupa, Marcelo, no nos preocupa. Mientras no salga el angelito pilucho después, no está todo bien. Nos tiene que hacer la inducción a poner fondo. Sí, Estoy lo con serios mismo problemas. le y cada vez Nos mandan mañana un print. Mira qué bueno. se me pierde la señal. Manda tu un baile, Marcelo, manda tu baile. Una playa de Brasil. Ya, Marcelo, tú eres bueno para bailar. Dale nomás. No, Sergio, no me haga hablar, don Sergio, por favor, no hablar en nuestras andanzas coach. No me haga hablar. Bueno, quédate calladito, por favor. Queremos saber tanta información. Tanta transparencia en temas de prevención, no, hoy día. Tiene piso de vidrio, tiene piso de Top palmera. secret. No, nos portábamos muy bien. Sí. Éramos ejemplo ahí los dos. Muy bien. No nos imaginamos otra cosa. Era lo máximo. Escuchado eso antes, ¿ah? No era lo mismo que contaba Heriberto Calderón de la salida, bueno, esa es otra cosa. Oye, por si acaso se está grabando la sesión. No, solo digo eso, Vamos a queda retomar. registrado. Bueno, entonces, borra esa parte. Colega, en lo técnico y profesional. Bueno, vamos a cerrar. Yo me imagino los aspectos comunes, las dudas que se enfrentaron frente a decir qué publicamos o no del tema financiero, por ejemplo. Y este taller lo cargan hoy día con lo que hayan terminado al cierre de la sesión. Yo lo voy a revisar y lo voy a articular con la retroalimentación que vamos a tener en la clase 6. Y vamos a profundizar en estos elementos más adelante también, porque no se van a librar de mí todavía. El módulo 5 vengo yo de nuevo. Así que Profesora, ahí vamos consulta. a entrar en eso. ¿Sí?
¿hay que completar todos los cuadros que usted tiene o puede ser menos en la No, información? pueden ser menos, es referencial, o sea, si se pusieron de acuerdo en 3 elementos, en 2 elementos, en 1, listo, y lo cargan. Ya, ¿Ya? ya, muchas gracias. Mínimo las 6 filas. Esas. No, les había puesto 25. No. No, y lo otro que les quería recordar, sin ser majadera, o bien siéndolo, que contesten el diagnóstico los que los tenían pendientes, ¿ya? Aunque ya no va a ser un diagnóstico a esta altura, ¿eh? No importa, no importa, a mí me va a servir igual para la retroalimentación. Bueno, hicimos este taller ahora, y vamos a cerrar con una última reflexión, ¿ya? ¿Alguien se acuerda con qué cerré la clase pasada? ¿Con qué autor? ¿No? Bueno, este es un amigo de Eduardo Galeano. Sí. Que no podía dejar de traerlo hoy día. Y esto es solamente una provocación respecto a que hoy día hemos hecho mucho análisis crítico, pensamiento, y es el turno de Benedetti porque yo soy la que hace la clase nomás. Así que esto es para que reflexionemos antes de irnos a lo último. No se ve. No vemos nada, Fran. ¡Ay! Fran, recuerda que tienes que cambiar las pestañas porque no estás compartiendo todo el escritorio. Espérame, perdón. Pero era un buen momento de reflexión, hubo un silencio absoluto. Hubo un silencio, ya, espérame. Definitivamente sí. Estábamos reflexionando ahí con la lámina gris. Con la lámina gris. Ay, espérame, es que creo que... Es un ejercicio. Es un ejercicio adivinante. Ahora sí me va a resultar. Ya. ¿Ahí sí? Ahí sí. Eso. Ahí sí. El audio. No se escucha. Se escucha. El audio, Fran. Fran. Ay, no sé, que quizás no se los voy a poder mostrar, entonces, a ver. Voy a hacer el último intento. Soporte. Sí, no, Lo que pasa aquí... es que tienes que decir compartir audio del computador. Espérense. Ahora sí. No te quedes inmóvil al borde del camino. Perfecto. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. O sea, año. ¿Ven? Eso es solamente para recordarnos que estamos muy, muy, muy vivos y no nos podemos salvar. Eso, muchas gracias por su atención, se me pasó volando la clase, por el trabajo en equipos, y nos vemos el jueves. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, Fran. Gracias. Por tu clase. Buenas tardes a todos. Chao. Gracias, Francisca. Chao, Francisca. Chao. Francisca, nos vemos. Chao, que estén bien. Que estén bien. Chao, que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao. Se fueron todos.